Vamos a nuestro siguiente tema. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la alimentación complementaria debe iniciar a los 180 días de vida, después de que acaba de nacer un niño, es decir, a los 6 meses. Es una forma adecuada para el desarrollo del bebé. Te presento una serie de gráficos y regresamos a platicar ya con nuestros especialistas. Veías precisamente la información y ¿qué te parece si ya platicamos directamente con nuestra invitada, nuestra especialista? Es la doctora Mónica Basaldúa, ella es pediatra, para platicar este tema tan interesante. Finalmente, venimos de comentar algo que es, digamos, conveniente para retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro, pero todo inicia desde que el bebito nace, incluso desde la gestación. La buena alimentación de la madre comienza ahí y vamos a platicar directamente con ella. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Bienvenida a tu casa. ¿En qué momento? Ya decíamos en el adelanto que es importante a partir de después de la leche materna comenzar con un cambio y todo eso, pero todo esto es importante. Aclarar el tema, precisamente se denomina alimentación complementaria porque complementa a la leche. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un niño tenga lactancia materna por lo menos 2 años de vida. Antes lo denominábamos ablactación, es decir, dejar la leche, pero ahora no, es un complemento a la leche materna. Y como retomando el tema pasado, es importante detener el envejecimiento, pero es muchísimo más importante lograr que un niño logre todo su potencial neuronal con una adecuada alimentación. ¿Y cómo le hacemos ahí? Digo, de arranque es muy buena la leche materna, súper recomendadísima. Exacto. De entrada, pero después ¿cómo vamos a ir combinando? Y cuando el niño deja la leche materna, ¿qué es lo que sigue? No vamos a dejar la leche materna nunca, hasta los 2 primeros años. Por lo menos hasta los 2 años. Exactamente. ¿No? Entonces va a ser un complemento, ¿no? La leche humana va a ser fundamental durante el primer año de vida y eso es algo que a veces estresa mucho a los papás. Tienen que relajarse. Durante el primer año de vida vamos a hacer que el niño aprenda a comer, que disfrute la comida, que quiera comer, ¿no? Entonces es importante que la alimentación adecuada comience desde el embarazo de la mamá, como tú lo mencionas, que la mamá esté bien nutrida durante la lactancia y que luego entonces empecemos la alimentación complementaria. ¿Cuándo la vamos a iniciar? Así es. La alimentación complementaria, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la debemos de iniciar a los 6 meses, pero las asociaciones europeas y americanas de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica nos dicen que puede ser desde los 4.2 meses hasta los 6.2 meses, no antes y no después, porque antes o después podemos tener algún problema con nuestro bebé. En caso de que la introduzcamos antes, pues obviamente seguramente la alimentación desplazará a la lactancia materna, el riñón todavía no está preparado para recibir alimentos sólidos y podemos ir al siguiente tema, podemos desarrollar cierto tipo de alergias como las alergias al gluten y si la introducimos después, pues prácticamente son deficiencias nutricionales. Y vaya, esta fase es muy importante precisamente en la parte en la que el bebé comienza con un desarrollo propiamente del resto de sus órganos, ya comienza a aceptar otro tipo de alimento, no solo la lactancia, no solo la leche materna, y empieza entonces su estomaguito y el resto de los órganos a adaptarse, a aceptarlos y obviamente el proceso. Exacto. ¿Cómo los papás pueden saber cuál es el momento indicado ¿En qué momento? Para la lactancia materna? Todo depende básicamente del neurodesarrollo. Es decir, nuestro bebé ya puede ser capaz de sentarse sin apoyo, sostener adecuadamente su cabeza y que el reflejo de extrusión, que es un reflejo en el que normalmente los bebés todo lo que entra a su boquita lo sacan, va desapareciendo lentamente y sobre todo porque tiene el interés por la comida. Entonces, cuando ya se sostiene, es un indicador para saber que ya cuando podemos
mezclar el alimento. Exactamente cuando podemos empezar a introducir los alimentos complementarios, ¿no? Porque a veces el niño todavía puede tener 6 meses, como dice la OMS, pero todavía no tiene un desarrollo psicomotor no adecuado. sostiene la cabeza. O hay niños que desde los 5 meses empiezan con el interés de la comida, etcétera, ¿no? Ahora, ¿en qué momento y cómo es el entorno para introducir la alimentación complementaria? Es bien importante que, aparte de que el niño esté listo neurológicamente, que sea un momento ameno, tranquilo, ¿no? De preferencia que coma cuando toda la demás familia come, evitar el uso de distractores, porque en tal comer para el niño va a ser un juego. Entonces, si tú lo distraes, pues evidentemente el niño se va a dejar muy probablemente. ¿Distractores te refieres, por ejemplo, tener encendidos televisión, iPad, videos, ¿no? Porque a veces, que los papás estén jugando. Exactamente, porque a veces es como muy fácil darle la tableta al niño para intentar darle de comer, pero ese es un error muy común, porque en sí el hecho de alimentar al bebé, para él debe de ser un juego, debe de disfrutarlo, debe de amar comer, ¿no? Entonces, y otra cosa bien importante es asesorar adecuadamente a los padres sobre qué tipo de alimentos, cómo va a ser, a qué hora va a ser, debemos darle, porque en nuestro país y en todo el mundo en general hay malas prácticas de alimentación complementaria. ¿Y qué nos dan esas malas prácticas de alimentación complementaria? Menos del 20% de los niños comen carnes a los 6 meses de vida y más del 40% de los niños prueban bebidas azucaradas que son malísimas. Entonces vamos a tener por un lado niños desnutridos y por otro lado niños que más adelante van a tener sobrepeso u obesidad. Claro, y aparte el uso, la introducción adecuada de la alimentación complementaria va a prevenir el desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Entonces es bien importante hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es lo recomendable? Ok, después de la leche materna, ¿qué viene? Entonces, uno empieza con las papillitas, todo licuadito para que sea poco a poco la introducción puede de este ser alimento. así. Hay dos técnicas de alimentación, la alimentación convencional o de papillas o baby-led weaning, ¿no? En la cual le podemos introducir alimentos sólidos desde los 6 meses de vida. ¿Ya se puede? Sí, podemos elegir dos variantes. Elegir los alimentos por el tipo de alimento, frutas, verduras, leguminosas, carnes, o por la necesidad nutricional que tiene nuestro bebé en ese momento, que me parece de cierta manera lo más adecuado. Eso significa que desde los 6 meses nosotros le debemos de dar a nuestro bebé frutas, verduras, carnes y cereales. ¿Por qué? Porque a los 6 meses la reserva de hierro que tenía el bebé en su organismo, que se la había transferido a mamá, desaparecen. Entonces es bien importante que desde los 6 meses le demos al bebé alimentos ricos en hierro. ¿Por separado o pueden ir mezclados? Se recomienda que no es necesariamente primero verduras, luego frutas, luego carnes. En el pasado se solía hacer eso, 15 días un alimento, 15 días otro alimento, y entonces para el año y medio de vida había probado 5 tipos de alimentos. Ahora no, se recomienda 3 días cierto alimento, no importa si son frutas, verduras, carnes o cereales. ¿Lo puede decidir el papá? Exactamente. Casi de preferencia siempre en asesoría con el pediatra, 3 días cierto alimento, y una vez que ya dimos, por ejemplo, frijolitos, tortilla y aguacate, entonces pues ya le podemos hacer un taquito de tortilla con aguacate a nuestro bebé. Y es muy interesante esto que nos estás comentando. Y antes de ir propiamente a las porciones, porque también hay que saber qué porciones, cuánto hay que darle de alimento post lactancia a nuestros bebés. ¿Te parece, doctores? Hacemos una pausa aquí en Código Salud. No nos tardamos nada, estamos platicando exactamente sobre la alimentación que reciben los bebés después de la lactancia. Quédate con nosotros, regresamos en unos momentos más. Ya estamos de regreso aquí en Código Salud. Estamos platicando con la doctora Mónica Basaldúa, pediatra. Estamos hablando, ¿qué le doy de comer a mi bebé después de la lactancia? Ya nos comentabas que hay que mezclarle, si se le puede dar cereales, un poquito es bien de importante desde los fruta, 6 meses dar frutas, a partir verduras, de los 6 meses. Carnes, que hay como el mito de cierto tipo de carnes, pueden ser carnes magras, independientemente de si es ternera, pollo, res, cordero, mientras sea la parte magra de la carne no hay ningún problema. Así es, las porciones. Al principio lo que queremos es que el bebé aprenda a comer,
no debemos de estresarnos con la cantidad que debe de comer. Aproximadamente por edad, por meses, va cambiando la cantidad que debe de comer al bebé, pero aproximadamente son de 4 a 6 cucharaditas, por ejemplo, los 6 primeros meses. Entonces, ¿qué es lo más importante? El momento. El bebé debe de estar en una silla, de preferencia con el respaldo recto, y el platito de comida le debe de quedar cerca de las manos, ¿no? Dependiendo de la técnica de alimentación que decidamos iniciar, alimentación convencional con papillas o baby led weaning, es importante que sean alimentos aptos para él, ¿no? En el aspecto de las papillas no deben de ser completamente líquidas, deben de ser espesas, pero no tanto. Por ejemplo, que agarremos una cuchara, volteemos la papilla y quede en forma de V. Eso significa que es una consistencia adecuada, porque si es muy líquida, el aporte nutricional es poco. Es menos. Si es muy espesa, el bebé evidentemente no le va a gustar para nada. Tenemos preguntas de las personas que nos están viendo a través de la aplicación de Facebook Live para la doctora. Analí Uribe nos dice, hay personas que tienen otra mentalidad y que les dan la leche materna hasta los 4 o los 5 años. Sí, ¿Es claro. bueno hacerlo? La lactancia materna puede durar hasta que la mamá y el bebé así lo decidan. Sin embargo, es muy importante saber que ya para los 4 o 5 años de vida, lo principal y nutricionalmente importante es la alimentación que le damos al niño. En el aspecto del apego, la mamá y el bebé deciden qué tanto tiempo, en qué momento no es malo, sin prenderlo, definitivamente. pero siempre y cuando haya una asesoría adecuada. Y saber que la alimentación antes del primer año de vida, primero es lactancia materna, alimentación y agua. Después del primer año de vida, lo primero es la alimentación, el agua y después, si así lo desean, la lactancia materna. Muy bien, digamos que todo se voltea. Exacto, después de los 12 meses de vida. Exacto. Ya nos importa más el aporte nutricional de la alimentación. Y tenemos precisamente una serie de datos que queremos compartir aquí con la doctora y con nuestra audiencia sobre cuáles exactamente son estos alimentos complementarios que ayudan mucho a los bebés. ¿Qué pasa si inicio antes o después de lo indicado la alimentación complementaria a los 4 meses? A corto plazo, desplazamiento de la lactancia materna, deshidratación, sobrecarga renal de solutos, alergias. Esto puede llegar a ocurrir si lo adelantamos. Si lo adelantamos y también si lo retrasamos demasiado, sobre todo el desarrollo de alergias. Y lo mismo puede ocurrir si a largo plazo se puede presentar lo que ya nos comentabas, obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades intestinales. Exacto. Por eso es bien importante hacerlo en el momento correcto. Así es. Estos son los datos que estamos compartiendo precisamente con ustedes aquí en Código Salud. Otro de lo que se puede presentar, por ejemplo, a los 6 meses se puede presentar deficiencia de hierro, zinc, vitamina A, trastornos alimentarios, trastornos del lenguaje. Híjole, pareciera que hay que saber en qué momento hacerlo con nuestros hijos, sobre todo cuando se es papá por primera vez, que no tenemos el conocimiento real. Ya tú nos estás dando algunos tips muy interesantes que tenemos que tener mucho en cuenta cuando somos papás por primera vez. ¿Hasta qué momento dejar dar la leche? Ya nos indicaste que eso depende de la mamá y del bebé, si lo quieren hacer a los 2 años, a los 3 o hasta a los 4. ¿Y en qué momento hay que aplicar ya, por ejemplo, alimento sólido? ¿Y en qué momento cambia el orden de alimento sólido, el agua y la leche? Después de los 12 meses de edad. ¿Por qué es importante el agua? Suena a lo mejor lógica la pregunta, pero bueno, para el bebé es importantísimo. Claro, los niños son agua y entonces durante los primeros 6 meses de vida el agua la aporta la lactancia materna, pero después de esos 6 meses el niño necesita consumir agua para evitar deshidratación. ¿Qué tanto? Va variando durante los meses, durante el primer año, pero más o menos puede ser de 1 a 2 oncitas de agua durante los primeros 6 meses y de ahí va incrementando. Es importante la manera en la que le damos el agua. Si bien no apoyamos el uso de biberones, de igual manera en el momento en el que le damos agua a nuestro bebé, se recomienda que desde un inicio sea con vaso o si acaso vaso entrenador, pero con un chupete duro, no blando. Sí, de estos chupetes que vienen integrados a los propios vasos, exactamente, ¿no? Así. Exactamente, porque si, por ejemplo, si nosotros le damos el biberón antes de los 6 meses de vida, hacemos que el bebé no regule adecuadamente lo que él quiere comer. Entonces, un niño que no toma biberón es un bebé que regula mejor la saciedad. Ya. Entonces, por eso es importante que una vez que iniciemos la alimentación complementaria, el agua sea con vasito. Con un vaso, así como adulto, pues, finalmente. Exacto. Importante la siguiente pregunta. ¿Qué no debe de comer un niño cuando está en esta fase de su vida? Hay muy pocos alimentos que no se recomiendan antes del primer año de vida. Uno de ellos es la leche entera. Podemos dar derivados lácteos a partir de los 8 meses, es decir, quesito, yogurt, búlgaros, por ejemplo.
ejemplo, pero leche entera como tal no se recomienda. No se recomienda. Otro de los alimentos que no se pueden dar es la miel de abeja, porque la miel de abeja puede venir contaminada con toxina botulínica y entonces producir enfermedades. Sí, porque puede ser muy fácil, como es dulcecita, le das una cucharadita de mielecita para que el niño esté contentito. Exactamente, porque es dulce. Ese es otro detalle de la alimentación. ¿Tú recomiendas que no se haga esto con la miel? No se recomienda añadir azúcar a los alimentos. De preferencia evitarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el azúcar a todos nos encanta, ¿no? Entonces se producen respuestas de recompensa, se liberan endorfinas y serotoninas, que para la larga y para la vida adulta es muy importante, porque va a hacer que nosotros en la vida adulta tengamos preferencia por los carbohidratos. Exactamente. Entonces, si tú a un bebé lo enseñas a comer bien desde niño, va a ser más fácil que cuando sea adulto sepa decir sí a lo saludable y no a lo que le genera daño. Y atención, no porque tengamos gusto a los refrescos, le estemos convidando refresco a nuestros pequeñitos de meses o de año y medio de edad. Para nada un refresco. Para nada, negados. Negados, prohibidos. No se recomienda el uso, bueno, que le demos ni refrescos ni bebidas azucaradas, ¿no? De preferencia tampoco jugos, porque por ejemplo... Jugos tampoco. ¿Cuántas naranjas crees o cuántas limones crees que se pueda comer o mandarinas un bebé? ¿No? Una o media. Pero si tú en un jugo le estás dando el azúcar de 5, 6, 7 naranjas. Está comprobado que un jugo de naranja tiene una cantidad elevada de glucosa, ¿verdad? Aunque sea natural y artificial menos, porque tienen endulcorantes que se acumulan en el hígado y que a la larga causan esteatosis hepática y puede producir complicaciones para nuestro bebé. Pues evitar las complicaciones, aquí está la recomendación de la doctora Mónica Basaldúa. Mónica, ¿cómo te localizamos? ¿Tienes redes sociales para que la gente pueda hacer contacto contigo? Es doctora Basaldúa, estoy en Instagram y estoy en el Hospital San Angelino Universidad, consultorio 602. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, siempre olvido el teléfono, pero mi celular es 55 55 07 68 84. Doctora Basaldúa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Un gusto, Salud. Nos quedamos cortos, es muy amplio el tema. Sí, es muy amplio. Pero es bien importante que los papás vayan con el pediatra para iniciar la alimentación complementaria. Importante. Gracias por haber estado con nosotros, Mónica. No, ¿de qué? Muchísimas gracias.